viviendo una vida sin sentido. La idea es mostrar cómo tenemos nosotros muchas veces vivencias que nos ubican en una vida que no tiene sentido. Por eso es muy frecuente que a lo largo de la vida de los seres humanos sintamos como muchas veces unos grandes vacíos al interior. O a veces podemos sentir que la vida de nosotros no tiene ningún rumbo. O podemos pensar que no sabemos qué queremos o no tenemos motivaciones para vivir, etcétera. O sea, hay muchas razones por las cuales uno dice, bueno, ¿qué pasa con esta vida que yo estoy llevando? Entonces, todas esas razones son las que nos llevan a pensar que estamos viviendo precisamente una vida sin sentido. La vida no tiene sentido. Así como la estamos llevando, no va para ninguna parte, no le encontramos ningún significado. Por supuesto, también pienso que ante esa situación muchos seres humanos comienzan a experimentar lo que se llaman las crisis existenciales. ¿Y cuáles son las crisis existenciales? Pues son crisis en las cuales uno no sabe lo que debe hacer o lo que tiene que hacer con su vida. Bueno, y no solamente los vacíos existenciales o las crisis existenciales se presentan por esos motivos que dijimos ahorita, también puede ser porque a veces aparecen situaciones muy dolorosas en la vida, ¿no? Si, por ejemplo, la muerte de un ser cercano, ser que uno quiere demasiado, por ejemplo, el rompimiento de una relación amorosa. De un momento a otro estábamos bien y se dañó esta relación. ¿Qué pasó? O a veces podemos tener un bien o una posición específica en alguna empresa y de la noche a la mañana nos dicen ya no nos necesitamos más. O la casa que tenía hubo un terremoto y quedó destruida. Esas son cosas que nos golpean y que ante ellas nos situamos muchas veces en la revisión automática de cómo estoy llevando mi vida o cómo llevaba yo mi vida antes de todas esas situaciones. Eso nos pasa o les pasa a muchos seres. Otros de pronto no, otros les suceden todas estas tragedias y lo que hacen es renegar porque a ellos le echan la culpa a Dios, se alejan completamente o más allá, se alejan del sentido de la vida. Pero en muchas ocasiones las crisis, dicen que las crisis nos ayudan a levantar, o sea, a revisar de qué manera yo estoy viviendo. Es como una revisión de objetivos de vida. Parece ser que es un patrón bastante normal para que los seres de alguna manera recapacitemos. No debería ser así, ¿no? No debería ser que ante una vida totalmente desordenada yo tengo que experimentar una situación muy desagradable, dolorosa, para que yo pueda reaccionar y decir que me está pasando. Pero pasa. Por eso es que, por ejemplo, decíamos que ante la crisis de la pandemia, que nos tuvieron 2 años encerrados, fueron muchos, pero muchos los seres humanos que recapacitaron sobre cómo estaban llevando la vida y hoy en día han ido en pos de una mejora en las situaciones que viven. Pero muchos también cayeron en la desgracia, hoy en día están completamente alejados de las posibilidades de revisar lo que estaban haciendo, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es por qué tendríamos que vivir esas situaciones dolorosas para comenzar a buscar el rumbo, el significado de la vida. Lo que yo pienso es que ante esos vacíos, de pronto algo más allá, que yo no sé cómo explicarlo, nos pone en la situación de que revisemos las experiencias que estamos experimentando. Y nos demos cuenta seguramente que estamos viviendo de una manera muy personal o muy egoísta.
Entonces, cuando tomamos conciencia de eso, de que estamos viviendo de esa manera muy personal, donde el mundo para mí no cuenta, donde los demás no tienen ningún lugar en mi existencia, entonces digo, recapacito de pronto y digo, oh caramba, ¿pero qué estoy haciendo? Entonces aprovecho esa circunstancia para comenzar a hacer todo un trabajo. Afortunadamente, ese trabajo, ¿dónde lo voy a buscar? Dentro de mí mismo. O sea, soy yo el quien me tengo que hacer las preguntas fundamentales. ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene todo lo que hago? Y eso nosotros, pues hasta ahora lo hemos llamado el trabajo interior, que es el trabajo que siempre estamos recomendando en estos espacios. Bueno, lo interesante es que el hecho de reconocer la forma personal y egoísta que estamos experimentando, nos damos cuenta de que nuestra vida está más inclinada a vivir los placeres o las frivolidades de la existencia. Y nos estamos olvidando de la miseria o necesidades de hoy. Eso es interesante. O sea, ya como que digo yo, caramba, si es que yo no estoy solo en este mundo, es que dentro de, dentro de lo que me rodea existen muchos seres más. Y no solamente los cercanos, que son la familia, porque a veces también nos podemos refugiar. No, pues yo voy a dar mi tiempo y mis experiencias para que mi familia esté bien. Pero puede ir uno abarcando mucho más. Mis vecinos, es posible que en algún momento tenga una cosecha grande de mi árbol que da unos frutos maravillosos y demasiados frutos, y yo no sé qué hacer con ellos. De pronto yo los recojo y me acuerdo que vivo en una comunidad, y entonces en esa comunidad voy y reparto en cada lugar un poquito de esos frutos. ¿Qué quiere decir? De que ya estoy pensando en el colectivo. Si estoy solamente pensando en mí, las frutas se pudren, porque no me alcanza el tiempo para consumirlas absolutamente todas. Entonces, no es una manera deseable de experimentar la vida. O sea, yo estoy desaprovechando los frutos que la vida me da, que puede ser a través de ese árbol, los estoy dejando que se pierdan y no los estoy repartiendo. Y así es la vida. La vida es que todo lo que la vida me dé, me proporcione, ojalá pudiera yo retribuirle a la vida, entregarle a la vida, repartirle a la vida. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Una vida sin sentido, vida con sentido. La vida sin sentido es una vida completamente separada, divisoria, genera demasiado dolor. Entonces, quien vive de esa manera, de una vida sin sentido, siempre está pensando, es que la vida es más bien para que yo la disfrute, para que yo le saque partido a la vida. Pero nunca caigo en cuenta que es al revés, que la vida es un bien para cultivar, para entregar, para devolver, para posibilitar. Y que tenemos que aprovecharla desde ese punto de vista al máximo, dando siempre viene frutos de amor, o sea, entregando lo mejor que sale de nuestro interior. Yo pensaba también, bueno, ¿y por qué es que es tan fuerte esa manera de vivir, tan egoísta y personalista de nosotros como seres humanos? Pensaba que posiblemente es que no somos tan conscientes de nuestra tarea en la vida. O sea, ¿cuál sería la tarea en la vida? Lo expresan en muchas escuelas espirituales. Nosotros nacimos hoy, vinimos a este mundo a aprovechar para crecer y expandir nuestra conciencia en todos los momentos de ella. Quiere decir que nacemos para aprovechar la experiencia y acrecentar el amor en nuestro interior. Y no al revés. Nacimos para apabullar, para dañar, para destruir, para vivir de una manera completamente adversa a la existencia. Entonces, como no somos tan conscientes de eso que la divinidad nos da la posibilidad de experimentar para crecer, para aprender de las experiencias, pues lo vivimos de cualquier manera. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos mueve
Es un impulso completamente egoísta hacia el gozo sin reparar en las consecuencias que se pueden generar. Por eso fácilmente podemos caer en situaciones de vicios, de placeres no deseados, bueno, cantidad de cosas que a veces hacen daño. Generalmente, digamos, los grandes psicópatas se van formando de ese manera. Personas que no les interesa mucho la posibilidad de dar lo mejor hacia los demás solamente por ellos. Pero tampoco le podemos echar la culpa al psicópata. El psicópata tuvo una educación, de pronto le dieron una educación no adecuada. Eso es una cadena, ¿no? La educación que recibimos versus las experiencias que vamos presentando en el ambiente o en el teatro de la vida. Esa es de pronto la razón por la cual pensaba que es muy fuerte, ¿no? Que es muy fuerte la tendencia a vivir de una manera muy separada de los demás y de la vida. Pero a medida que vamos tomando conciencia de eso, por ejemplo, los que estamos acá y posiblemente muchos seres humanos que se van ocupando más bien de darle la vida un giro, nos damos cuenta de lo dañino que es vivir de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a hacer todo un trabajo más expansivo, un trabajo más amoroso, un trabajo de entrega para proporcionarle a la sociedad algo diferente. Y eso es algo que quizá hoy en día se está moviendo en muchas partes, ¿no? O sea, el deseo de una gran humanidad de que el mundo sea distinto, que el mundo sea mejor. No es distinto en el sentido de que se haga peor, no. Distinto en el sentido de que se haga mejor. Y ahí viene en juego, pues, entender mucho que la educación que hemos recibido nos ha mostrado a través del tiempo que la forma personalista o egoísta es la más deseable. O sea, usted estudie para que tenga plata, para que usted sea famoso, para que usted le rinda en pleitesía, para que usted, todo el mundo se ponga a su servicio. Y piensa que de esa manera de vivir, entonces, yo voy a ser feliz. Y nos hemos aferrado tanto a esa creencia que no ve a su alrededor mucha gente que piensa de esa manera. Y está tan arraigada también en nosotros que por más que tomemos conciencia que nuestra forma de vivir debe cambiar, generalmente a esos llamados le decimos, esperen, todavía no es el momento, más adelante. Y nos pasamos toda la vida diciendo más adelante, porque la vida que nos fue. Entonces la idea es quizá que esos llamados que tenemos en un momento determinado nos hagan recapacitar y nos pongan entonces en la tarea de producir un cambio rotundo en nuestra existencia. Pero no todo es gratis, digamos, no es que porque yo ya empecé a hacer todo el trabajo del cambio, de interesarme en generar más amor hacia el otro, siempre esa tendencia a vivir gozando de forma desordenada es muy fuerte. Por eso decimos que hay que estar muy atentos, porque siempre está el acecho. Una enseñanza nuestra decía que hay una fuerza descomunal del mal que siempre está al acecho, que no quiere perder su presa. Y si uno se descuida, entonces esa fuerza lo toma nuevamente y lo lleva nuevamente a campos de irresponsabilidad, a hacer mal uso de la libertad, a gastar el tiempo y la energía en cosas muy vanas, a alimentar pensamientos dañinos, palabras que no ayudan, sentimientos eh, que conducen permanentemente a que suframos. Y bueno, eso sería muy triste, ¿no? Porque si uno empieza a hacer todo un trabajo, claro que tiene que estar muy alerta y muy pendiente de cuándo viene esa fuerza descomunal negativa a querer atraparme nuevamente. Tengo que estar muy atento. Pero lo triste es que si le tomo el apunte, llegamos a un retroceso y nos pone en una tarea de sin sentido más fuerte que la que tenía antes. ¿Y por qué? Porque es así, es que uno lo observa permanentemente. Muchas personas que empiezan el trabajo, nuevamente el mundo los absorbe. O sea, esas personas se están autoengañando, porque quieren hacer las cosas distintas, pero no pueden, se alejan o se van otra vez a producir sentimientos no generosos,
los pensamientos ya no son los mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso aleja normalmente de buscar un trabajo a nivel interior, o decimos un verdadero desenvolvimiento espiritual. Bueno, estamos explicando toda esta serie de cosas, ¿no? Hay las vivencias, podríamos decir vivencias mundanas, que son demasiado frívolas, que no quisiéramos tener. Pero es bueno que aclaremos que el buscar el salir de una vida sin sentido no implica la negación de las satisfacciones y alegrías de la vida. Eso es muy bueno en aclararlo, ¿no? Porque alguien pensaba, no, entonces yo no puedo volver a una fiesta, yo no puedo volver a paseo, yo no puedo volver a tal. Señor, únase más bien más a esas experiencias, pero vivan diferente. No estoy negando las satisfacciones propias y alegrías de la vida. Un paseo, ¿cómo lo disfruto ese paseo? ¿De qué manera vivo ese paseo? Si me voy a hacer paseo a estar 15 días emborrachándome y perdido, no tiene sentido. Pero si voy y aprovecho cada lugar y aprendo y vivo aquí, vivo allá, qué cosa tan hermosa este paisaje, esta estatua, qué significa, pregunto a la gente, etcétera, pues ya es otra cosa. Vivo alegre, vivo pleno, viviendo las experiencias de la vida, no me alejo de ellas. Entonces lo que implica es no darles el sentido mundano. Eso es, eso es tratar de salir de una vida sin sentido, porque la vida sin sentido es la vida que me sume en las experiencias frívolas, las experiencias que no tienen ningún valor a nivel espiritual. Entonces es un panorama muy triste, ¿no? Supremamente triste. Desafortunadamente la vida sin sentido es una cosa no deseable. Y la idea, dentro del contexto que nos mueve, es aprovechar al máximo la posibilidad de salir de esa vida que no nos lleva a ninguna parte. Y ojalá le podamos dar a la existencia un rumbo donde ya el amor y el bien común comienzan a ser una fortaleza en nuestro trabajo interior. O sea, ya voy aprendiendo cómo es que yo puedo amar un poquito más, cómo puedo expandir esta razón de amor, cómo me puedo ocupar más del bien de todos, cómo voy aprendiendo a eso. Pronto no lo sé porque no me lo han enseñado. Entonces la recomendación es que a nivel individual, porque esto es un trabajo a nivel individual, cada uno ha de encontrar su propia identidad, su propia forma de trabajar, le comencemos a dar un sentido más expansivo y amoroso a las vivencias que vamos experimentando. Entonces, en este momento la vida me colocó con la posibilidad de atender a una persona, me la puso a mí. ¿Cómo la voy a atender? ¿Cómo me voy a comportar con ella? ¿De qué manera la voy a respetar? ¿La voy a incluir? Le voy a dar lo mejor de mí. Que la vida me puso en este momento en una situación colectiva donde soy participante. ¿Qué puedo hacer yo para que ese colectivo se favorezca? Es otra cosa. Entonces ya es comenzar a descubrir de qué manera yo me incrusto o tomo incumbencia en esa experiencia para que se haga de una manera más profunda. Si así pensáramos todos, sería una cosa maravillosa. Pero fíjense que es de cada uno. O sea, cada uno es responsable. Pero si cada uno trabajando de esa manera va a tener la posibilidad de ir encontrando su propio sentido, de ir encontrando su propia manera de ser, o sea, su verdadero ser. Va a encontrar su propia manera de ir evolucionando en las áreas de la vida. Recuerdo, por ejemplo, al psiquiatra, ustedes recuerdan a Víctor Frank, que fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración. Cuando él regresa nuevamente, después de que terminó todo este problema de los campos de concentración, regresa a la vida normal, se integra a la vida. Él decía que todos los seres le podemos encontrar sentido a la vida en cualquier circunstancia. Como él le tocó vivir las experiencias más difíciles y más duras que puede vivir una persona. Por supuesto, sus campos de concentración eran horribles. Él le sacó partido a eso. Como decíamos hace un rato. El dolor le hizo recapacitar y
reexaminar lo que estaba haciendo. Y él aprovechó esas circunstancias para convertirse en un ser de luz, un ser de amor, ¿sí? Un ser diferente. Igual que él, igual que muchos seres sobre el planeta Tierra, lo podemos hacer nosotros, ¿no? Lo importante es que una vez que empecemos a trabajar de una manera muy diferente ante la vida, y en donde estamos dándole a esa vida una orientación amorosa y estamos trabajando por el bien de la humanidad, nos sostengamos, nos sostengamos, nos sostengamos. Pues ahí necesitamos mucho esfuerzo, mucha permanencia, mucho anhelo de dar las cosas bien. La intención y la actitud son fundamentales. Hay una actitud de dar lo mejor en cada instante. Por eso el lema espiritual siempre es: tratemos de dar en este momento lo mejor. Vivir el instante presente de la mejor manera. Es simple porque es estar atento a la experiencia de la vida, pero no es tan fácil vivirlo plenamente. Ahí donde está el gran trabajo, no sabemos. Entonces nos desfasamos muchas veces del momento presente porque estamos más interesados en otras cosas. Y eso pasa absolutamente a todos. Entonces, por eso el vivir el eterno presente es uniéndose a una ley universal, que es la ley de la atención. Es todo un trabajo hermoso. Hablamos hace un momento, es que sí hay que tener como atención para no descuidarse, porque ese espíritu mundano nos puede engañar muy fácilmente, a pesar de que estoy haciendo este trabajo espiritual. Entonces siempre recalcamos sobre esa situación. Se empieza a hacer este trabajo espiritual, pero esté muy atento, porque se nos pueden presentar situaciones a veces muy sutiles, por ejemplo, yo me convierto en un ser muy ascético. El asceta es la persona que vive los momentos de la vida muy organizados, pero a pesar de que es ascético, que se hace las cosas muy bien, las ordena, las organiza y toda esta serie de cosas, con el mundo se comporta completamente diferente. O sea, no es tan organizado, es muy desorganizado con los demás, con los pensamientos, con los sentimientos, con muchas cosas. Se nos puede presentar tiempos de responsabilidad y tiempos de irresponsabilidad también. Es muy sutil. O sea, en este momento me doy el lujo de ser responsable porque de pronto no veo tanta inclinación a la conveniencia en la experiencia. Pero cuando la experiencia me conviene, me vuelvo responsable. Y ser responsable es cómo me aprovecho de ella para apoyar al otro y sacarle beneficio. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacerle, pedirle mucho a la divinidad que nos dé mucha sabiduría para que nos podamos mantener en la senda que estamos emitiendo. Y ojalá lo hagamos de la manera más correcta posible. Buscar hacer un trabajo realmente efectivo interior, basándonos en lo que expresa alguna de nuestras enseñanzas. Y en esto sí voy a tratar de demostrar, de hablarle un poquito de dos aspectos que hablan nuestras enseñanzas para que podamos hacer un trabajo interior efectivo. Estos dos aspectos son los siguientes. Un aspecto es que, por un lado, tenemos que estar observando con honestidad nuestra actitud. O sea, ¿qué me está moviendo en este momento? ¿Cuál es la tendencia de esta experiencia que estoy experimentando? ¿Para dónde voy? ¿Qué busco con ella? Y cuando yo observe bien eso, debo poner una fuerza muy grande para elegir siempre el camino de la pureza y del amor. Por ejemplo, estoy en mi trabajo participando de un agasajo a un compañero y yo me pongo a hacer todo un trabajo muy laborioso para que eso salga bien. Pero inmediatamente me detengo y digo, bueno, ¿y para qué yo estoy buscando hacer algo laborioso para que? Si observo que estoy tratando de buscar beneficio de eso para que me miren, para que digan, oh, esta persona así pone el hombro fuertemente, o sea, me admiren, estoy cayendo en una especie de alabanza personal. Entonces no estoy en el camino de la pureza y el amor.
En ese momento como recapacito y como Señor, me interesa hacer esto y hacerlo bien, porque quiero que todos salgan contentos de la experiencia, que todos se lleven lo mejor. Entonces, todos mis pensamientos, mis actitudes, mis comportamientos se ubican en ese contexto. Eso es camino de la pureza y el amor. Y el otro aspecto, para comenzar a vivir ese trabajo de una manera muy efectiva, es un aspecto que contiene varias situaciones. Por ejemplo, una situación es que tratemos de desarrollar una técnica de trabajo interior para manejar los impulsos instintivos, porque los impulsos instintivos son muy fuertes, ¿no? Saben que nosotros tenemos el instinto de conservación, pero a veces eso lo tendríamos que manejar en ciertos momentos deseables para que nos podamos proteger, pero no en todos los momentos, impulsos a ciegas. Pues hacemos lo que queremos porque nos favorece, no, eso no es, ahí no es. Y entonces hicimos ejercicios apropiados. Eso es lo que nosotros llamamos de pronto un método de vivir. Entonces, ¿cómo analizo todas esas situaciones? A través de meditaciones, a través de reflexiones, a través de tensiones, a través de estar atento. Con eso estoy manejando impulsos. Ya los impulsos no me mueven tanto en la búsqueda del beneficio particular, sino que lo que estoy haciendo siempre va a llevar una cuota diferente, una cuota amorosa. Otra circunstancia es que voy a tratar de purificar los objetivos anteponiendo siempre el bien de todos al beneficio personal. Siempre estoy pensando esto favorece al conjunto, si lo favorece, está bien. Si no, prefiero pues hacerle un cambio y modificarlo, porque el beneficio solamente está yendo para el lado mío. Ahí no es. Creo que alguna vez les hablaba en una charla de que se habían reunido unos amigos para elegir dónde ir a un paseo y quién dirigía quería que fueran todos al sitio que él prefería. Y como tenía el don de mando, los quería obligar a ir allá. Entonces, seguramente por ese don de mando, si uno termina aceptando ir a ese lugar donde de pronto no me parece, pues voy a disgusto, o vamos a disgusto más de uno. Esa no es la manera, pero si de pronto esta persona cae en cuenta y dice, no, yo en vez de imponer mis ideas, voy a bien a decir qué queremos elegir entre todos. Vamos a ponernos en un consenso para irnos al lugar que todos nos favorezca. Y a lo mejor eligen un lugar entre todos, consenso, que de pronto no es el que a mí me gusta mucho, pero igual lo acepto. Entonces voy y a pesar de que no me gusta tanto, trato de acomodarme, de vivir las circunstancias plenamente y a lo mejor termino el día feliz. Entonces, he trabajado de una manera amorosa, orientando un uso de energía hacia la realización de fines. Eso es muy importante. Entonces, así es como nosotros podríamos decir, podemos mantener el objetivo espiritual del alma. Podemos salir de una vida sin sentido. Es así como podemos seguramente aprovechar los momentos de descanso y todos los momentos del día para orientar la energía a través de relajación, a través de fuerzas que vamos recuperando, a través de reordenar pensamientos, de que mis emociones ya no me manejen tan fácilmente, de que mis sentimientos sean más dados a la entrega, de que mi esparcimiento se pueda hacer de una manera más sana, en donde puedo vivir cada momento dando y dando y dando. Se llama ofrendar, brindar alegría. Y por sobre todo voy a ir aprendiendo a aceptar las experiencias como llegan. Porque hay experiencias que pueden ser agradables y otras desagradables. Pero, tenemos un gran problema cuando llegan las desagradables. No, eso no es lo que me tiene que llegar a la vida. La rechazo. No soy un ser privilegiado. Así como tengo experiencias agradables, puedo tener experiencias desagradables. Pero voy a tratar de aprender a manejar las desagradables, que no me es tan fácil. Y lo puedo ir aprendiendo. Entonces, es todo un reto, pero se puede. O sea, fíjense que todo es un aspecto de vida tan distinto que verdaderamente nos va a llevar a momentos donde la vida realmente toma mucho significado.